días a todos y a todas. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar inicio a la conferencia de prensa sobre la nueva etapa del aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio en la provincia. Se encuentran presentes el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el señor ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyán, la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, y el señor viceministro de Salud, Nicolás Kreplak. Ahora escuchamos las palabras del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Bien. Hola, ¿te escucha? ¿Se escucha bien? Bueno, buenos días a todos y a todas. Estoy hoy transmitiendo desde la residencia de La Plata. Como muchos de ustedes saben, a partir de que un colaborador mío dio positivo, tuvimos que empezar hace ya 11 días el aislamiento acá en el domicilio para evitar que se propaguen los contagios. Esto lo hacemos por indicación médica, por prudencia, por responsabilidad. Estamos junto con mi familia y quiero agradecer los muchísimos mensajes de preocupación y de afecto que me hicieron llegar. Por suerte, tanto mi colaborador como nosotros estamos bien, sin síntomas. De cualquier manera, obviamente, el aislamiento y la incertidumbre de estos días no son una experiencia agradable, son momentos de preocupación, pero bueno, hemos podido trabajar desde acá y aunque el encierro nos causa impaciencia, ansiedad, como a todo el mundo, hemos decidido que no vamos a acelerar los tiempos ni correr ningún riesgo innecesario. Aprovecho para decirles a todos y a todas y para recordarles que este es uno de los modos más efectivos de cortar las cadenas de contagio. Cuando ustedes se enteran de que alguna persona cercana con la que estuvieron tuvo COVID, lo que tienen que hacer es 14 días guardarse, aislarse y mantenerse así, y al pasar los 14 días simplemente retomar las actividades. ¿Por qué? Porque uno puede tener la infección y ser asintomático y de todas maneras contagiar. Es por eso que en la provincia de Buenos Aires hacemos 186.000 llamados por día a aquellos que tienen contacto estrecho, tuvieron con alguien que dio positivo, para pedirles que se mantengan aislados. Es muy simple e impide que las cadenas de contagio se multipliquen. Ayer escuchamos las palabras del presidente, de Alberto, con respecto a la situación sanitaria del país y a la continuidad de las medidas de lucha contra la pandemia. La verdad que el balance me deja a mí una sensación agridulce. Por un lado, tenemos una baja leve de los contagios en la región del AMBA, tenemos una baja de contagios en el Gran Buenos Aires, pero se ha notado un incremento muy veloz y muy rápido en muchísimas provincias de la Argentina, así como en algunos lugares del interior de la provincia de Buenos Aires. Pero quiero hacer una reflexión. La verdad es que el AMBA, particularmente el Gran Buenos Aires, es una de las zonas más vulnerables y más complicadas, y que sabíamos que era muy riesgosa. Quiero decirles que pudimos evitar, por lo menos de momento, una catástrofe muchísimo mayor. Pudimos evitarla. Y esto fue gracias a la decisión del presidente, gracias a la colaboración del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
gracias al trabajo colectivo junto con los intendentes de la oposición y del oficialismo. Gracias, por supuesto, al esfuerzo enorme, al sacrificio enorme de los trabajadores y trabajadoras de la salud y, más que nada, y por sobre todo, al esfuerzo y a la conciencia de los millones de bonaerenses, que la verdad que pusieron todo para que evitáramos el desborde sanitario que lamentablemente se ha visto en otros lugares del mundo y donde podemos ver hoy que hay situaciones de ocupación de camas muy altas en algunas otras zonas del país. Así que no puedo dejar de agradecerles ese enorme esfuerzo y esa enorme solidaridad que han puesto todos para que lleguemos hasta acá. Y quiero decir también que estamos por el camino correcto. Quiero agradecer especialmente también a Alberto, porque mientras en otros lados del mundo vimos que se actuó con insensibilidad, dirigentes irresponsables, desalmados, que no se ocuparon de cuidar la vida y la salud de su gente. Aquí hemos visto que a Alberto muchas veces se lo criticó. Me gustaría que todos aquellos que pusieron tanto esfuerzo en criticar pongan el esfuerzo en colaborar. Gracias, Alberto, por apostar siempre a que en la Argentina reine ese clima de unidad y también por cuidarnos a todos y a todas. Ahora bien, mientras la curva desciende levemente en el AMBA y estamos pudiendo controlar en la provincia, en el interior, el desarrollo de la enfermedad, lamentablemente hoy zonas del interior del país a los que llegó porque irradió la enfermedad, como lo habíamos ya dicho, es su naturaleza. En muchos lugares se están viviendo situaciones muy complejas. Nosotros damos y he hablado con los gobernadores para dar nuestro apoyo, nuestra solidaridad y ofrecer la ayuda en todo lo que podamos. Sé también que cada vez que dije que no había que abrir y cada vez que dije que había que hacerlo con muchísimo cuidado, que me criticó a veces con una dureza inusitada, innecesaria. Lo mismo que a mi ministro de Salud, a los funcionarios, cuando lo dijeron, se buscaba un error, una equivocación, algún tuit para estar siempre criticando. Está muy bien no estar de acuerdo, pero la verdad que creo que las críticas fueron desmedidas y quiero decir que más allá de que sigan diciendo que tenemos una posición de tal tipo o tal otro, vamos a seguir actuando como lo hicimos hasta hoy, con la verdad, con la crudeza que exige esta circunstancia y siempre trabajando para cuidar la salud de los y las bonaerenses. Muchas veces se relativizó el riesgo o nos tildaban de exagerados y muchas veces también desinformaron a la gente. Yo decidí, junto con mis funcionarios, no responder provocaciones. La prioridad es la salud y el cuidado del pueblo de la provincia de Buenos Aires. No hay otra. Así que por más ataques y críticas desmesuradas, vamos a seguir trabajando de la misma manera, con la misma fuerza y con la misma responsabilidad. Ojalá que viendo cómo sigue avanzando la enfermedad y viendo los niveles de contagio en todo el país, se decidan ayudar a tomar conciencia y ayudar a que los demás también tomen conciencia y podamos trabajar unidos en la lucha contra la pandemia. En cuanto a la situación epidemiológica de la provincia, quiero decir que cuando hablamos la última vez, veníamos de una etapa de mucho crecimiento y permanente crecimiento, y hoy podemos decir que hace 5 semanas, porque se consolidó una tendencia a la estabilidad y después a la baja, estamos viendo una reducción leve en los casos en el Gran Buenos Aires, en la zona del AMBA que corresponde a la provincia. Voy a ponerle números. Estuvimos en 5.300 casos promedio por día hace 5 semanas y hoy estamos en 3.600 en la zona del Gran Buenos Aires. De 5.000
3.300 a 3.600. Es decir, que se ha visto una reducción leve. Y esta sexta semana creemos que vamos a consolidar de nuevo esa caída. Reducción leve de los casos. Y al mismo tiempo, en el interior de la provincia, estuvimos observando un proceso inverso. Un crecimiento que en el mismo periodo pasó de 500 casos a aproximadamente 1.400 casos. Lo mismo podemos decir con la ocupación del sistema sanitario. Acá en la región del AMBA pasamos de tener en la peor semana 1.250 camas de cuidados intensivos ocupadas, ahora a tener 950 camas. Es decir, para sintetizar, estamos viendo en el Gran Buenos Aires una reducción leve, mientras en el interior se está dando un crecimiento acelerado. ¿Cuáles son las medidas que decidimos tomar? En el Gran Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, lo que vamos a hacer es proceder a una apertura gradual, condicionada e intermitente de ciertas actividades. Me explico. Mientras sigan cayendo los casos y cada 15 días, empezando a partir no de la semana que viene, sino del 19 de la otra semana, por etapas vamos a ir abriendo actividades. Eso es lo gradual. Van a ser 3 etapas de apertura de actividades, pero es también condicionado porque se va a hacer siempre y cuando los casos sigan bajando cada 15 días, las camas se sigan desocupando. Si revierte, si como pasó en otros lugares del mundo se observa un crecimiento o un rebrote, bueno, retrocederemos como se hizo en tantos lugares. Esta primera etapa, después vamos en conferencia de prensa explicar los detalles y distribuir la información, pero esta primera etapa en el Gran Buenos Aires, no a partir de la semana que viene, sino de la otra, la que viene nos vamos a estar preparando, y dependiendo de que sigan bajando y con intermitencia si vuelven a subir, se va a proceder a una apertura con protocolos en las siguientes actividades. El personal auxiliar de casas particulares en un solo domicilio, los restaurantes y bares con el trabajo al aire libre, los gimnasios con trabajo al aire libre y las obras y la construcción avanzando también a viviendas multifamiliares y obras en parques industriales. Por último, también vamos a habilitar la semana que viene, no la otra, y si sigue persistiendo la reducción, vamos a habilitar las salidas recreativas y los encuentros en grupo de niños, niñas y adolescentes hasta 10 personas al aire libre. Siempre con barbijo, con tapaboca y nariz y guardando el distanciamiento social. Y además de cercanía, o sea, no con viajes porque el transporte público sigue prohibido para actividades que no sean esenciales. Repito, si durante la semana que viene se sostiene esta baja, la otra semana vamos a autorizar el trabajo de personal auxiliar de casas particulares, los gimnasios al aire libre, más actividades de construcción, los restaurantes y bares al aire libre y las salidas recreativas de niños, niñas y adolescentes hasta 10 personas en espacios abiertos y usando todos los cuidados. Todo esto con las máximas precauciones, con el respeto de los protocolos y en tanto y en cuanto sigamos teniendo una evolución favorable. Esto es fundamental. Si hacemos las cosas bien, si esto no es el viva la pepa, podemos seguir abriendo actividades. Si no, habrá que retroceder porque el riesgo es muy alto. En lo que respecta al interior de la provincia de Buenos Aires, con algunos cambios que vamos a anunciar, que va a anunciar el jefe de gabinete, vamos a seguir trabajando con nuestro sistema de fases. Hoy tenemos 45 municipios en fase 3, 74 municipios en fase 4 y tenemos también cerca de 14 municipios en fase 5. Esta situación se va a ir
llevando como lo venimos haciendo hasta hoy. En lo que respecta a la educación, quiero hacer un punto aquí porque se ha discutido mucho estos días. Voy a ser claro con esto. Se llegó a un consenso entre todas las provincias en el Consejo Federal de Educación. Ese consenso implica poner distritos de riesgo epidemiológico alto, medio y bajo. Desde el gobierno provincial vamos a respetar los compromisos y los acuerdos que se hicieron con el Ministerio Nacional y con todas las jurisdicciones. Le pedimos a todos, y todos saben bien de quiénes hablo, que hagan lo mismo, que honren esos acuerdos, que tengan una comunicación honesta, sin tergiversar ni buscar titulares grandilocuentes o novedades que no son. Es muy importante, les pedimos que no busquen hacer marketing con esto. La verdad que es un tema muy delicado, vemos como los países y las provincias que avanzaron con la presencialidad muchas veces tuvieron que volver atrás por los peores motivos, porque hay contagios y hay que lamentar enfermedad. Así que hay que actuar con muchísima responsabilidad. Acá en la provincia lo vamos a hacer y respetando los acuerdos. No se puede hablar del diálogo y del consenso por un lado y después tomar medidas unilaterales. Así que esperamos que lo hagan así en todas las provincias. Nosotros, en nuestra provincia, lo que vamos a hacer sintéticamente son dos cosas. Por un lado, hemos anunciado el programa ATR, que es para revincular en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires aquellos que tuvieron problemas de continuidad pedagógica, educativa. Así que lo que hemos hecho es lanzar un programa que con más de 45.000 maestros y maestras auxiliares o estudiantes avanzados de los profesorados, más de 45.000 ir a buscar a la casa a los chicos y chicas, adolescentes que tuvieron problemas para conectarse. 2 veces por semana, ir a visitarlos, ir a ver de manera humanista y seria cuál fue la situación, si esto tiene que ver con la conectividad, con problemas individuales, familiares, para restablecer el vínculo educativo. Así que esto lo estamos haciendo desde la semana que viene. Y en los 24 distritos, que según las decisiones que se tomaron a nivel nacional hay riesgo bajo, se va a iniciar el retorno seguro a la presencialidad. Son algunos distritos de la provincia de Buenos Aires donde estamos en condiciones de hacer esto con seguridad, hablando con la comunidad, con los intendentes e intendentas, con los maestros y maestras, con los directivos y directivas. Es una tarea muy compleja y de mucho riesgo. Así que lo vamos a hacer solamente en 24 municipios de bajo riesgo en la provincia de Buenos Aires. Para todos los demás, y pase lo que pase, hay 300.000, escucharon bien, 300.000 estudiantes que tienen problemas y dificultades para la continuidad. Los vamos a ir a buscar a la casa. Si no pueden ir a la escuela va a ir a las casas a buscarlos. Quiero decir para terminar que en la medida en que vayamos abandonando el pico de contagios y con mucha prudencia, vamos a seguir encaminando los esfuerzos. Primero, a cuidar aquellos municipios del interior donde el riesgo siga siendo alto. Y en segundo lugar, como ya lo hemos hecho con muchísimos anuncios, preparar todo para la pospandemia, para cuando llegue la vacuna, de la que hay todo el tiempo buenas noticias. No hay precisiones, pero hay buenas noticias. Así que hemos lanzado programas que tienen que ver con la reactivación de diferentes actividades económicas, con el apoyo a aquellos que se han quedado o sin trabajo, sin ingreso, o sin poder poner en movimiento su actividad. Hemos lanzado el programa Provincia en Marcha de créditos para todo el sistema productivo y de pymes en la provincia de Buenos Aires, aquel que está funcionando y aquel que todavía no lo está haciendo, un apoyo a las actividades culturales y turísticas en la preparación de la temporada. Estamos trabajando en esto con todos los municipios que tienen que ver con el turismo y también hemos lanzado muchísimos programas vinculados
a la asistencia y a la ayuda de los y las bonaerenses. Tengo mucho más para decir, pero ya lo hemos mostrado, hemos seguido trabajando todo este tiempo y por eso la catástrofe no es mayor. Quiero decirles que ahora más que nunca, por todo el esfuerzo que hemos hecho, por todo lo que hemos sacrificado para llegar hasta acá, por lo que hemos impedido de mayores males, no hay que ignorar al virus. Este último día se dieron 350.000 contagios a nivel mundial. Es un récord. Es decir, que esto no pasó, esto no terminó. Hoy más que nunca, para reducir el daño de la pandemia y para salir de esta crisis, tenemos que contar con 3 cosas. Un Estado presente, un gobierno protector y un pueblo solidario. Lo repito, las medidas de distanciamiento, el aislamiento, como estoy haciendo yo cuando uno estuvo en contacto con un caso, el lavado de manos, el distanciamiento, mantener todas las precauciones. Todo eso sirve y mucho, pero lo que ha resultado más efectivo para combatir el coronavirus es la solidaridad. Así que, por favor, no nos confiemos, no subestimemos al virus, sigamos resistiendo unidos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, señor gobernador. A continuación vamos a iniciar la ronda de preguntas. Le vamos a pedir a cada periodista que se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. Sí, buenos días. Soy José Fulgonio, de Todo Noticias. Preguntarle a la ministra de Educación, Agustina Vila, si puede profundizar en esto que acaba de anunciar el gobernador respecto de el retorno seguro a la presencialidad en 24 distritos. ¿Cuáles van a ser esos 24? Si son los 14 o 16 que están en fase 5 y cuáles serían alguno que no esté en fase 5. Y por otra parte, ¿cómo va a funcionar este programa ATR por el cual, dijo el gobernador Kicillof, van a ir a las casas de los alumnos? ¿Quiénes son los que van a ir a las casas de los alumnos y con qué dinámica, cómo se va a desarrollar ese tipo de encuentros? Buenos días a todos y a todas. Me parece que para ordenar la respuesta que acabas de hacer, conviene que primero te presente el programa ATR, que es lo que anunciamos ya en la actividad anterior con el gobernador. El programa se está poniendo en marcha en el día martes, porque toda esta semana lo que sucedió fue que se inscribieron los estudiantes y las estudiantes avanzadas de los últimos años de formación docente para poder realizar una ayudantía, un acompañamiento pedagógico a aquellos chicos, chicas y adolescentes cuyas trayectorias educativas se vieron más vulneradas o incluso interrumpidas en estos tiempos. De esta forma, lo que se viene a fortalecer con el programa son acciones que, en realidad, desde el inicio, muchas docentes llevaron adelante, porque la visita domiciliaria, el encuentro en domicilio, acercar los módulos alimentarios y las tareas o ir a retirar esas tareas es una práctica que sucedió por el compromiso, por la vocación y por la determinación de todos los y las docentes. Ahora, con este programa lo que estamos haciendo es dar un impulso a esa actividad de acompañamiento y revinculación, darle sistematicidad, porque serán 2 visitas semanales, es un docente o un estudiante avanzado de formación docente que estará a cargo del acompañamiento de 6 estudiantes de diferentes años de escolaridad y que revistarán algún tipo de dificultad crítica en su trayectoria educativa. Son instancias de orientación, de acompañamiento, de indicaciones pedagógicas para la realización de las tareas, también de contención, también de detección de situaciones puntuales. Ustedes saben muy bien, todos conocemos la importancia que tiene la escuela como este espacio de encuentro cotidiano donde se detectan, se alertan situaciones y problemáticas afectivas, familiares, bueno, que son extraescolares, pero que en ese espacio de presencialidad pueden detectarse y eventualmente hacerse el acompañamiento y las derivaciones necesarias. Bueno, este programa viene a seguir consolidando lo que siempre decimos, y es que el aislamiento social preventivo y obligatorio al que tuvimos que estar combinados en estos tiempos nunca fue sinónimo de ausencia, sino de presencia. Y venimos a reforzar el trabajo de las escuelas. Los y las docentes y los estudiantes avanzados inscritos en el programa
van a generar las tareas de acompañamiento en el marco de lo que las escuelas se proponen y planifican. Es el equipo de conducción y el docente a cargo del curso el que define, coordina y conduce el proceso de acompañamiento que lleva adelante el docente o la estudiante o el estudiante avanzado. Eso respecto a ATR. Y como dijo el gobernador, es muy importante señalar, remarcar, que este programa que comienza a ponerse en marcha la semana que viene, porque esta semana fue la inscripción y entonces se conformaron los listados y se asignó la información a cada distrito, a cada escuela, como para poder empezar a coordinar las acciones en el territorio. Este programa va a estar vigente para los 135 distritos, independientemente de la situación epidemiológica que cada distrito revista, donde sea posible el regreso progresivo y paulatino a la presencialidad en las clases, en las escuelas, de lo que me voy a referir después. El programa seguirá vigente, justamente porque primero que las acciones de acompañamiento y revinculación requieren de mucha sistematicidad, permanencia, y es un esfuerzo muy grande, tanto para el estudiante, la familia, como para el docente que lo lleva adelante. Y hay que sostenerlo, y hay que consolidarlo. Entonces requiere tiempo. Por más presencialidad que podamos ir de a poquito generando, los esfuerzos tienen que permanecer. Pero además porque sabemos muy bien que el regreso a la presencialidad puede verse afectado o suspendido en algunas situaciones, producto de los cuidados epidemiológicos que hay que tomar. Entonces, para garantizar la continuidad pedagógica, para que este intento seguro, firme, cuidado de regreso a la presencialidad y eventual interrupción de ese proceso no obstruya y no afecte, no impacte la continuidad pedagógica en la revinculación, es que el programa seguirá vigente para todos los distritos. Dicho esto, hago referencia a la segunda parte de tu pregunta, que tiene que ver con el anuncio que acaba de hacer el gobernador. El día jueves último, el Consejo Federal de Educación, que nuclea a las 24 jurisdicciones, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno Nacional, aprobamos una resolución, que es la 370 del 2020, que estipula que lo que busca es definir dos aspectos muy importantes que dialogan entre sí, sin duda. Por un lado, lo que se definió, lo que se aprobó, fue el marco de análisis y evaluación de riesgo epidemiológico para las actividades educativas. Un conjunto de criterios que después, las autoridades sanitarias que me acompañan podrán explicar con mucha más precisión, un conjunto de criterios comunes para todas las jurisdicciones, para ser empleados a la hora de evaluar si el riesgo epidemiológico en alguna zona, en algún distrito de la provincia de Buenos Aires, en este caso, o de cualquier otra localidad de cualquier otra jurisdicción, se encuentra en niveles bajos, moderados o altos. Pero al mismo tiempo que se define este conjunto de indicadores, una combinación muy precisa, un trabajo de muchísimo esfuerzo, porque ustedes tienen que comprender que busca atender y comprender diferentes y diversas situaciones epidemiológicas y particularidades, y por eso también se contempla que cada jurisdicción puede incorporar algún criterio más sanitario, si así lo considera necesario, para atender algo específico de su realidad epidemiológica. Bueno, este conjunto de indicadores que nos permiten saber si es bajo, medio o alto el nivel de riesgo para la actividad educativa, viene acompañado también de la prescripción de qué tipo de actividades educativas pueden llevarse adelante en distritos de riesgo bajo, en distritos de riesgo medio o en distritos con riesgo alto. En aquellos distritos donde la evaluación epidemiológica arroje que se trata de distritos de riesgo bajo, es ahí donde se puede comenzar el proceso de regreso progresivo a la presencialidad en las escuelas, a las clases presenciales en las escuelas. Solo en los distritos que se definan epidemiológicamente como de riesgo bajo. Las razones las conocemos todos. Sabemos que los niños y las niñas, si bien afortunadamente no es la población más afectada por este virus en términos de la letalidad y de las consecuencias que trae consigo, no por eso no se contagian, no por eso no contagian a otros. Sabemos también lo difícil y lo complejo que va a ser para toda la población de trabajadores, auxiliares y docentes poder hacer cumplir el estricto protocolo que se está definiendo. En este sentido también les informo que ya está aprobado el plan jurisdiccional de regreso a la presencialidad segura en las escuelas, que la provincia de Buenos Aires presentó allá hace casi una semana, si no me equivoco, 10 días,
al Gobierno Nacional, al Ministerio de Educación de la Nación. El plan ya fue aprobado, sus protocolos están todos autorizados y en este momento están siendo distribuidos, circularizados en todo el sistema educativo de los 35 distritos, porque hoy, independientemente de la situación epidemiológica de cada distrito, es momento de capacitarse, de organizar nuestra escuela, de pensar nuestra escuela y adaptar sus rutinas y su organización en clave de estos protocolos. Entonces, retomo lo que te decía. En aquellos distritos donde se pueda regresar a la presencialidad porque son considerados de riesgo bajo, va a darse un proceso primero de capacitación, por supuesto de puesta a punto de todas las instalaciones en términos de infraestructura, de elementos de protección para los trabajadores, de elementos de limpieza, la capacitación en las técnicas de limpieza propias. Bueno, muchas se vienen llevando adelante porque, lógicamente, desde que las clases fueron suspendidas, sabemos que las escuelas permanecen abiertas para determinadas actividades y, en ese sentido, las prácticas de limpieza están aplicadas. Pero, bueno, la frecuencia, la forma, los tiempos, eso va a verse modificado sin duda. Entonces, con la puesta a punto de cada institución, con su equipamiento y también con todo el proceso de capacitación por parte de las autoridades, de los equipos de conducción, de los docentes, con el acompañamiento de los supervisores, recién ahí se incorporan los docentes a la escuela y luego los estudiantes. ¿Qué estudiantes se van a incorporar? Se van a incorporar los estudiantes que revistan una dificultad mayor o que hayan revestido una dificultad mayor durante estos tiempos en sus trayectorias educativas. Aquellos chicos y chicas o adolescentes que se han visto desvinculados o que, estando vinculados con la escuela, no han hecho una devolución de sus tareas, no se ha sostenido con ellos ese ida y vuelta tan necesario para hablar de continuidad pedagógica. Entonces son grupos reducidos, muy reducidos, que no pueden exceder más de 10 chicos por grupo. Estadísticamente sabemos que estamos hablando de alrededor de máximo entre 4 y 5 chicos por sección, es el máximo número que efectivamente va a darse, pero igualmente se contempla, porque obviamente es muy heterogénea la realidad de cada institución educativa y dentro de cada institución educativa de cada año escolar, que puede haber algunos más, y por eso la prescripción es que son hasta 10 y no más que 10. En horarios programados de tal forma de que no coincidan con los horarios picos de tráfico, que no haya aglomeraciones ni concentración en los ingresos y los egresos. Bueno, hay un montón de lineamientos, de indicaciones que deben seguirse y por eso es tan necesario la capacitación previa y la preparación previa de la escuela para que después los chicos y las chicas puedan incorporarse. Estos grupitos, los chicos y chicas del último año de cada nivel, tendrán una frecuencia semanal de 3 veces por semana, mientras que los chicos y chicas que revistieron esta dificultad que les comentaba, de primero a quinto año de cada nivel, será 1 vez por semana. Y al tiempo que periódicamente se hacen evaluaciones epidemiológicas respecto de cómo está la situación en cada distrito, y eso nos permita constatar que la situación epidemiológica mejoró, entonces progresivamente y paulatinamente se van incorporando otros conjuntos de estudiantes que también han sido priorizados para poder ordenar esa progresividad de regreso a la presencialidad. Pero insisto, la primera etapa está enfocada, abocada a estos chicos y chicas de diferentes años de nivel que han revestido o transitan situaciones educativas complejas. Me parece que por ahí... No sé si alguien quiere hacer otra pregunta, porque me extendí demasiado. Buenos días, Marita Duarte de Radio Provincia. Una pregunta para Agustina Vila. Quería consultarle si ya se está trabajando o hay alguna precisión respecto de la posibilidad de que los chicos que están en el último año del secundario terminen el ciclo lectivo en abril del año que viene. Bueno, dentro de las resoluciones del Consejo Federal que hemos adoptado en conjunto todas las jurisdicciones, hemos tomado una serie de definiciones en términos de la reorganización curricular, de los tiempos de acreditación, de las formas de evaluación. Respecto a tu pregunta concreta, la definición es que el ciclo 2020 y 2021 funcionan como una unidad pedagógica única. Esto quiere decir que a la hora de reorganizar el currículum prioritario, los contenidos, los saberes y la forma de organizarse la enseñanza de esos saberes y esos contenidos, se piensa como en una continuidad. Sin embargo, por supuesto, a lo largo de todo este proceso se van llevando adelante evaluaciones que permiten constatar en qué medida esos contenidos han sido enseñados y han sido aprendidos.
Y en la medida que se detecta que hay situaciones o contenidos que que quedaron pendientes, que requieren seguir fortaleciéndose en su enseñanza, entonces en el mes de diciembre hay una evaluación final en la que nos va a arrojar la situación de, bueno, qué estudiantes están en condiciones de promocionar al año siguiente, al ciclo 2021, porque los contenidos priorizados han sido enseñados y han sido aprendidos, qué estudiantes requieren, porque han quedado contenidos pendientes, participar en instancias de refuerzo, de acompañamiento en el mes de abril y marzo, que ya están previstas, estamos trabajando en esas instancias de acompañamiento para aquellos estudiantes cuyos contenidos, algunos que hayan quedado pendientes. Son instancias que contemplan modalidad presencial o semipresencial, adaptables a la situación epidemiológica que nos encuentre en ese momento. Y cuando, una vez concluido esa instancia, si quedaron todavía contenidos pendientes, los estudiantes se acogerán a una figura que se llama de promoción acompañada, es decir, continuarán el ciclo lectivo 2021 con un acompañamiento mayor para seguir fortaleciendo sus trayectorias educativas. Y es cierto, por eso es que decimos que en el mes de marzo no es que concluye o cierra el ciclo lectivo, sino que en ese momento uno puede saber cómo se encara el ciclo lectivo 2021 para el acompañamiento de estas trayectorias educativas. Última pregunta. ¿Qué tal? Buen día. Pablo Navarro, de Radio La Red. Para el ministro Goyart, ¿qué características pueden llegar, o no sé, al que quiera responder, las características de las aperturas no para la semana que viene, sino la próxima, gimnasios, actividades deportivas al aire libre en general? ¿Qué características tienen que tener las instalaciones de los gimnasios, en todo caso, para poder ser habilitados? ¿Se va a poder jugar al fútbol? Es una pregunta que hacen muchas personas, ya sea en grupos reducidos o un poquito tal vez más amplios, en polideportivos, en espacios al aire libre. Empleados domésticos que vivan a una distancia considerable, si es el empleador el que tiene que poner el transporte. Es un número también. 24 distritos iban a volver a clases, no lo especificó la ministra, si van a estar publicados y en qué momento, para que la gente pueda saber cuáles son los que concretamente comienzan. Gracias. ¿Quiere empezar por los distritos que comienzan? Así completadas. Si me aguardan un momento, porque prefiero no se genere ninguna... Bueno, mientras Sí, buscas, sí, yo vos te voy busca. diciendo, mira, las condiciones del gimnasio son no las físicas propias del gimnasio, porque va a ser al aire libre, a la intemperie, es decir, un gimnasio que se puede hacer la actividad física, pero al aire libre, no adentro de un gimnasio, con lo cual no hay definido una dimensión ni cantidad de gente, porque no es una actividad todavía permitida en lugares cerrados. Tenemos que, en ese sentido, remarcar que este virus es un virus respiratorio y tiene un comportamiento, como estamos viendo en el mundo, en el cual durante las temporadas estivales, cuando empiezan los calores, no es que no se contagia, tiene alta contagiosidad, pero en lugares cerrados se contagia mucho más, con lo cual en lugares abiertos tiene, como se ha venido viendo en distintas investigaciones, tiende a bajar. Si a eso le agregamos todos los elementos de protección que va a haber que usar y las recomendaciones que van a estar en los protocolos, aumenta mucho más, o mejor dicho, disminuye muchísimo la posibilidad de contagio en actividades al aire libre, por eso se opta por hacerla de esa manera. Pero también esto nos da un dato de que en los próximos tiempos y en el AMBA, no porque tengamos una enorme cantidad de población que ya ha tenido contacto con el virus y ha desarrollado anticuerpos, porque estamos terminando los test serológicos en más de 30 municipios y los estamos haciendo permanentemente en hospitales, y no nos está dando que una enorme cantidad de gente esté con anticuerpos, pero sí los comportamientos de estos virus tienden a la baja y lo vimos en Europa. Piensen ustedes, en el hemisferio norte en general, piensen ustedes que el coronavirus comenzó en China, pero luego cuando se trasladó a Europa fue hacia el fin del invierno.
europeo y del hemisferio norte. Es decir, el hemisferio norte todavía no ha tenido el coronavirus pegándole de lleno durante toda la temporada invernal. A nosotros sí, a nosotros nos tocó toda la temporada invernal. Con lo cual, lo esperable es que, por esto que les comento, haya también una variable más que incide para que baje la cantidad de casos, y por eso también en Europa en estos momentos hay los rebrotes que se están habiendo, y en la medida que se instale más el frío es muy probable que sigan aumentando los casos. No en la proporción que sucedió la primera vez, porque más allá de todo lo que se dice y se malinforma, en el mundo las poblaciones están moviéndose muchísimo menos de lo que se mueven habitualmente, pero muchísimo menos. La temporada veraniega no fue más del 30-35% de los veranos normales de los mejores países que tuvieron el mejor verano, caso Portugal, por ejemplo. No fue ni el 35% de lo que tiene normalmente Portugal. Esto quiere decir que esta enfermedad, como dijimos siempre, se la tiene que manejar con una serie de variables, y una de ellas es la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros y de nosotras del distanciamiento social, como dijo el gobernador, lavado de manos, tomar todas las precauciones y todos los protocolos necesarios. Así que quería comentar esto porque va en línea al fundamento de por qué uno va tomando determinadas decisiones, ¿no? Porque algunos preguntan, ¿por qué no lo hicieron? Y no lo hicimos antes porque ahora es mucho más seguro hacerlo de acuerdo a una serie de variables muy grandes que se manejan para tomar estas decisiones y muchos indicadores, de los cuales nosotros hemos seleccionado 4 que nos están resultando extraordinariamente efectivos, que son, para ver cómo va la situación, que son el monitoreo del 148, que viene en un descenso permanente, las llamadas, constante, desde hace 5 semanas, la cantidad de casos diarios, que como dijo el gobernador, todavía vienen, pero estábamos a 5.300 metros de altura, ahora bajamos probablemente a 3.200 y esta semana quizá un poquito menos en el AMBA. Todavía no podemos apunar, estamos altos, entonces hay que tener cuidado. El tercer elemento que tomamos es el sistema sanitario, ¿cómo está? Bueno, lo dijo el gobernador. Llegamos a tener 1.254 camas de COVID en el momento que más internados por COVID tuvimos en el AMBA, y ahora tenemos 960. Tuvimos días de 950 y estamos en 960, ha descendido muchísimo. Y la cantidad de fallecidos, que también viene descendiendo. Entonces, con estos 4 indicadores, más toda la evaluación de lo que pasó en el mundo, más toda la estacionalidad que también va a impactar, y una serie de cuestiones más que tienen que ver con lo social, con lo económico, se toman estas decisiones. Así que, para aclarar esto, ¿no? Al aire libre, los gimnasios y las actividades recreativas. Perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aclaro algunas cositas por la pregunta que estaba haciendo en la línea de lo que venía explicando el ministro y lo que decía el gobernador. Hay una gradualidad en el proceso de trabajo. Entonces, las actividades deportivas, gimnasios al aire libre, individuales, con protocolo, van a ser lo primero que podamos habilitar en ese área. A medida en que los casos sigan descendiendo y los protocolos se vayan respetando adecuadamente y esto continúe en la tendencia que viene planteando el gobernador y el ministro, se pueden plantear, por ejemplo, actividades grupales al aire libre y recreativas. Pero todavía eso no es uno de los procesos. También cuando hablamos de las empleadas domésticas, como decía el gobernador, el transporte público es para trabajadores esenciales, así que también en principio vamos a ir trabajando con protocolos de cuidado que tratemos de trasladar a las personas lo menos posible de un lugar a otro, y aquellas que lo tengan que hacer, que no sean en la medida de lo posible en transporte público. Esas son las primeras instancias de los protocolos. Si vamos avanzando adecuadamente bien y los casos vienen mejorando, se puede seguir progresivamente con otras actividades. Me habían preguntado cuáles eran los distritos que estaban
a partir de la evaluación epidemiológica llevada adelante por las autoridades sanitarias bonaerenses, que me acompañan, están en condiciones de empezar a transitar este inicio progresivo, e insisto, inicio progresivo a la presencialidad en la escuela. Adolfo Alsina, González Chávez, Deró, Florentino Meguino, General Lamadrid, General Lavalle, Montermoso, Puan, Saavedra, Saliqueló, Tordillo, Tres Lomas, 25 de mayo, 9 de julio, Alberti, Bragado, Carlos Tejedor, Chascomús, Chivilcoy, Guaminí, Lezama, Lobos y Monte. Igualmente, como también lo mencionó el gobernador recientemente en su discurso, el monitoreo es permanente y cualquier indicio que genere algún tipo de duda o que nos alerte de que es mejor demorar o esperar un tiempo más para seguir evaluando, va a ser así la línea de trabajo, digamos. Por eso para mí es tan importante, y esto lo reitero cada vez que puedo, es tan importante ser precisos en qué tipo de actividades, en qué distritos y bajo qué condiciones. El cumplimiento estricto de los protocolos que con muchísimo esfuerzo hemos elaborado junto con las autoridades sanitarias, junto con el asesoramiento de los expertos que asesoran al gobierno de la provincia de Buenos Aires, junto con los representantes de los trabajadores, de las y los trabajadores, tanto auxiliares como docentes. Son protocolos muy minuciosos, muy claros, muy simples, que intentan abarcar un montón de situaciones y dimensiones que deben ser contempladas y que su cumplimiento estricto en la escuela es condición necesaria para que podamos no solo iniciar la presencialidad, sino que aparte sostenerla, pero no es condición suficiente. Es condición necesaria y suficiente que la situación epidemiológica del distrito esté en condiciones del riesgo bajo, como se definen acá. Y allí donde no lo esté, o que por alguna razón eso involucione, entonces la presencialidad en la escuela será interrumpida o se pondrá en un impasse, en evaluación, y luego podrá retomarse ahí o en otros distritos a medida que vamos evaluando que están en condiciones de poder hacerlo. Esto no es una competencia de aperturas de instituciones educativas. La actividad educativa supone una reorganización muy grande en las familias, en los estudiantes, en los trabajadores, en toda la comunidad. Y todos anhelamos, deseamos poder generar ese espacio, ese encuentro educador, esa presencialidad rica que supone estar en la escuela docentes y estudiantes. Pero no se trata de deseos, no se trata de anhelos, sino de encontrar las formas responsables de poder llevarlo adelante, garantizando el cuidado y la salud de todos los y las bonaerenses. Entonces, por eso digo que es importante que la cobertura sea clara y que también sea clara que suceden un montón de acciones, como lo que estamos hablando del ATR, pero que eso es una acción más dentro de un conjunto de acciones que llevan adelante en la continuidad pedagógica en estos tiempos y que hemos logrado excelentes resultados habida cuenta y no desconociendo el impacto que trae consigo la pandemia, en términos de angustias, en términos, bueno, sin duda de situación socioeconómica y también en términos educativos. Muchas gracias y de esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todos y todas, muchas gracias y que tengan muy buenos días. Gracias.